¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? En días pasados, incluso lo platicábamos con ustedes, se presentó una situación que vale la pena realmente profundizar y explorar. Este titular de la revista Siempre, esta portada en donde se utilizan símbolos nazis, se vincula directamente a Claudia Sheinbaum con esta forma de pensar. Y no solamente eso, las reacciones que posteriormente hubo de gente cercana a Xóchitl Gálvez, que asesora a Xóchitl Gálvez incluso en su narrativa, que insistían en vincular no solamente en el caso de Sheinbaum, sino a toda la cuarta transformación con el tema del nazismo. Por ahí el doctor José Antonio Crespo señalaba incluso que el nazismo había sido de izquierda. Vamos a profundizar precisamente sobre estos temas y de verdad, como siempre, me da muchísimo gusto recibir a una persona que ustedes saben, aprecio y admiro muchísimo. Mi querido Héctor Alejandro Quintanar. Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Jesús? Muy buenos días. Un saludo para ti, para todos quienes nos escuchan. Oye, estaba leyendo con mucha atención y recomendársela, por supuesto, a la gente, tu cuenta de X, antes Twitter, este hilo en donde hacías un análisis respecto precisamente a este comportamiento por parte de Beatriz Pajés, por parte de la revista Siempre, una raíz nazi, podríamos llamarlo así, tú corrígeme por favor, muy, pero muy particular, que podríamos tratar de entender de ahí mucha de su intolerancia y manera de manejar este tipo de discursos. Sí, bueno, el tema del fascismo, el nazismo, es una cuestión pues muy delicada porque creo que uno de sus grandes problemas es su banalización y cuando se banaliza pueden ocurrir cosas como lo que ocurre en Argentina, por ejemplo, donde a nombre de la libertad llegan al poder personajes como Milei que son muy, muy cercanos al fascismo o son lo que Enzo Traverso llama las posturas políticas posfascistas. Entonces me parece que lo que ha ocurrido en México en estos días es una señal de alarma, pero tristemente no es algo nuevo. De entrada, una de las banalizaciones, por ejemplo, llamarle fascismo o nazismo a todo ello que no nos gusta, ¿no? Aunque no haya una rigurosidad de fondo para hacer tal calificativo, y pues que acusen a López Obrador, al movimiento que ha encabezado, o a la doctora Claudia Sheinbaum de fascismo, de nazismo, pues es una absurda ridiculez que, insisto, no es nueva. Viene desde 2004, 2005, que en algunos correos anónimos que se enviaban desde la Secretaría de Gobernación de Vicente Fox, ya se hacía esta acusación. Quizá recuerdes, en esos tiempos las redes sociales tenían otra estructura, pero llegaban correos masivos donde hacían chistes vulgares en contra de López Obrador, este famoso chiste que era el Whiskas, porque 8 de cada 10 gatos lo preferían, y otros absurdos clasistas. Ahí se empezó a usar le empezaron a decir P. Hitler, cosas así. Y el primer columnista que yo tengo memoria que publicó un absurdo más o menos de ese estilo fue José Carreño Carlón, en el periódico La Crónica en fines de 2005, inicios de 2006. Hubo un conflicto en el Instituto Mexicano del Seguro Social, entonces dirigido por el doctor Santiago Levy, y hubo un problema entre él y el sindicato de trabajadores del instituto. Entonces, algún tonto, algún personaje irrelevante de este sindicato, bueno, en realidad nunca se supo quién, se le ocurrió pintar una suástica en una barda de un hospital del instituto, porque Santiago Levy, que es un mexicano de origen judío, pues este personaje irrelevante le fue a poner eso. Desde luego que Santiago Levy, ¿no? Es un personaje muy criticable al final, como todos los funcionarios del foxismo, fue muy inepto, pero pues hacer apología del nazismo es una atrocidad que no se debe hacer. Sin embargo, pues fue hacer esto este trabajador, que fue una completa irrelevancia. Nadie secundó eso, nadie secundó esa tontería, pero este señor Carreño Carlón publicó un artículo en donde acusaba que posiblemente López Obrador era antisemita, y su argumento era que, bueno, es que ocurrió esto en el Seguro Social y López Obrador no se deslindó.
Entonces, seguramente es porque él está detrás y seguramente es porque él es nazi y él es antisemita y profascista. Entonces, me parece que este es el nivel de degradación que muchos pseudoanalistas tienen para hacer acusaciones así de ligeras contra López Obrador o contra Claudia Sheinbaum de fascismo. Me parece que no es una cosa nueva. Desde terminada la Segunda Guerra Mundial, ha habido muchas voces que han tratado de hacer una especie de blanqueo del fascismo y pues lo que ocurre es que lo que hacen es restarle gravedad, es banalizarlo y hacer que se convierta en una acusación sin mucho sustento que desde luego nos priva de ver a los verdaderos fascistas o a los verdaderos posfascistas. ¿Hay en la actualidad, mi querido Héctor, fascismo en la clase política mexicana? ¿Tú lo ubicas en algunos personajes o en alguno de los partidos políticos? Yo creo que podemos hablar de que sí hay personajes con pulsiones fascistoides. Dice uno de los grandes estudiosos contemporáneos del fascismo, que es Federico Finkelstein, que no hay fascismo sin dictadura. O sea, para que tengamos un régimen fascista, debe haber los contenidos ideológicos del fascismo en un régimen político donde haya una dictadura. En esa medida es muy difícil que en la actualidad podemos encontrar algo así, algo que asemeje por completo a lo que ocurrió en los años 30 y 40 en Europa, pero yo creo que sí podemos hablar de pulsiones fascistoides en personajes políticos, que si ellos tuvieran un régimen dictatorial que dirigir, posiblemente sí harían los mismos desastres que hicieron esos personajes del siglo XX. Y hay que definir, yo diría que una manera para entender esto es definir que el fascismo tiene como rasgo sustancial, es decir, la gran característica del fascismo y del nazismo es que se trata de una ideología que defiende violentamente la desigualdad como algo natural. Y mayormente hacen estas señalizaciones de desigualdad a condiciones no escogidas, como por ejemplo el origen de clase, el color de piel, origen étnico, es decir, cuestiones que de las cuales nadie se puede deslindar. Entonces, pues eso es lo que le hace una ideología absolutamente antidemocrática y execrable, porque este convencimiento a favor de esta desigualdad va acompañado de violencia. Es decir, están convencidos de que esta jerarquía social donde unos valen más y otros valen menos de manera natural, se tiene que defender con los aparatos del Estado, con la violencia, para que así los inferiores estén sujetos a la dirección de los superiores o a la eliminación o al desplazamiento social, ¿no? Entonces, por eso es que los fascismos, los nazismos contemporáneos, los posfascismos o los neonazismos, todos son racistas, todos son excluyentes, todos están pensando en que hay una jerarquía social donde ciertas personas con ciertas características tienen derecho a someter a los otros con la violencia. Me parece que ese es el rasgo esencial de los fascismos. Y pues si observamos el discurso de personajes como Javier Milei en Argentina, que está convencido de que hay una desigualdad económica natural y que es válido luchar a la mala porque esta desigualdad se mantenga y que aquellos que estén inconformes y que protestan necesariamente deben recibir la reprimenda policial como lo acaba de hacer público hace 2 días. Entonces me parece que esas son pulsiones fascistoides. En el caso mexicano, pues hay algunos sectores marginales, desde luego, que se creen nazis. Todos son todavía un movimiento muy marginal. Lo vimos este año que organizaron ahí algunos conciertos de rock, pero lo que nos debe preocupar son cuando estos grupúsculos se han infiltrado en partidos políticos y desde ahí tratan de imponer o de llevar hasta donde más puedan sus posturas y sus ideas absolutamente antidemocráticas. Entonces me parece que sí los hay
con pulsiones fascistoides. Yo no creo que podamos hablar de que haya nazis de vuelta, pero por supuesto que sí hay políticos en el mundo en este momento con estas pulsiones. Oye, Héctor, ahorita tocaste un punto muy interesante. eh, Toda tu exposición muy interesante, pero me quiero centrar en este secuestro, si se puede llamar así, del concepto de la libertad. Hace unos días veíamos el anuncio en Argentina de plano decir, quien tome las calles lo vamos a porrear y aparte le vamos a cobrar la porreada. Y ellos son los que gritan viva la libertad. En México, de repente pues, escuchamos también a personajes hablar de libertad de expresión, de decirse perseguidos en contra de su libertad de expresión. Acabamos de escuchar a Beatriz Pajés, por ejemplo, justificar precisamente su portada de una u otra manera en la libertad de expresión que dicen se la quieren quitar. El uso de la palabra libertad, querido Héctor, el uso de este concepto de la libertad de una manera muy mañosa, muy tramposa, muy manipuladora, ¿cómo lo entendemos en todo este entorno que se está viviendo? Sí, bueno, me parece que distorsionar los contenidos del lenguaje es uno de los grandes rasgos del fascismo y del nazismo. Por eso Goebbels era un ministro de propaganda que se dedicaba a eso, ¿no? Entonces, me parece que esta distorsión del lenguaje de ciertas derechas, bueno, es que en realidad también otro de los rasgos de las derechas y de las ultraderechas, donde se adscribe el fascismo y el nazismo, es que suelen ser victimarios con lenguaje de víctimas. Mm. Suelen ser personas que, por ejemplo, imputan calumnias a otro y cuando el otro se defiende o desmiente, entonces estos se sienten censurados. Por eso es que son tan proclives estos grupos a pensar que hay una gran conspiración en contra de ellos para que no se puedan expresar, o cuando prohíben partidos políticos de carácter fascista o que usen simbología nazi o cosas así, lo primero que hacen es pensarse oprimidos, cuando en realidad ellos lo que quieren es su derecho a mostrarse como opresores, es su derecho a decir que otras razas no valen, que las mujeres están por debajo de los hombres, que los extranjeros son basura. Es decir, ellos tienen estos planteamientos iniciales y se sienten que son planteamientos absolutamente agresivos, absolutamente violentos y victimizantes. Y cuando alguien más les trata de poner un legítimo alto, entonces ellos se sienten agredidos. Pues me parece que uno de los rasgos de las extremas derechas es el ser victimarios con discurso de víctimas, y de ahí que venga esta natural distorsión del lenguaje para decir, bueno, no es una cuestión donde mi libertad acaba donde empieza la del prójimo, es una cuestión de solo mi libertad vale, y lo que trate de ponerle límites es una agresión. Es una libertad que va solamente de arriba hacia abajo y no les interesa la libertad que va de abajo hacia arriba, que también es legítima y que a veces es una libertad para tratar de contener a opresiones históricas. Ese es el tipo de libertad de la que habla mi ley, la libertad del de arriba para pisotear al de abajo, y no es una libertad que trate de darle voz o trate de recoger las causas de las personas que han padecido opresiones históricas. Al contrario, es más bien como tratar de que todos se disfracen de lobos para que así se puedan esconder de sus victimarios históricos. Entonces, esta manipulación del lenguaje pues trata de darle una fachada democrática a pulsiones que son absolutamente antidemocráticas. Lo que hizo la señora Pajes de acusar a a una mujer como la doctora Claudia Sheinbaum, que tiene una trayectoria desde la academia, desde el, que ingresó a la política en el gobierno en el año 2000, donde hizo un trabajo muy decoroso en la Ciudad de México y que ahora es una aspirante presidencial y que además es una científica de origen judío, pues que un personaje como Beatriz Pajes la acuse de nazismo y en la misma portada la acuse también de ser comunista, pues me parece que es un envilecimiento ideológico total de la señora Pajes. No tiene ni siquiera idea de qué es lo que le enoja, la acusa de dos cosas absolutamente contradictorias y absolutamente excluyentes en un solo enunciado,
Creo que eso habla más bien de un envilecimiento moral e intelectual de la señora Pajés y que no contiene ningún argumento válido para criticar a la doctora Claudia Sheinbaum. Estaba checando unos datos precisamente de tu hilo por el cual te buscábamos, mi querido Héctor, y me llama mucho la atención, por ejemplo, como bien dices, no se centraban solamente en López Obrador. O sea, se hablaba también o se lanzaban campañas en contra, por ejemplo, del doctor Huert de muerte en contra de Hugo López Gatell, y cómo han ido jugando personajes que están en los medios, no solamente Pajés, como el caso de Ricardo Alemán, el mismo caso de Eduardo Ruiz Gili, que después se transformó, ¿no? Sí. Era anti-López Obradorista y después se convirtió, dice él, que en un periodista objetivo. Eh, Parte entonces de una estrategia que lo que les interesa es golpear directamente al que está enfrente, sin ningún tipo de límite. Sí, claro, a mí me parece que hay que resaltar que cuando el señor Felipe Calderón en 2006 llegó por la vía de un fraude al gobierno, dentro del PAN en ese momento, como documentó Álvaro Delgado, como reflexionó Octavio Rodríguez Araujo y otros especialistas, había grupos abiertamente de extrema derecha cercanos al fascismo que llegaron al gobierno de Fox. Eh, Pienso, por ejemplo, en en su asesor que estaba ahí en la oficina de presidencia, el señor Ramón Muñoz, que es un juramentado del Yunque, y que había otros miembros del Yunque, que es una organización protofascista de extrema derecha mexicana. Y muchos comentócratas, en lugar de analizar esas pulsiones fascistas reales, se dedicaron a acusar que el fascista era López Obrador. El caso de José Carreño Carlón fue uno. En un noticiario de Ciro Gómez Leiva, por ejemplo, cayeron en la bajeza en 2007 de acusar bueno, de comparar a Luis Mandoki cuando presentó el documental El de Fraude en ese año, lo compararon con Leni Riefenstahl, la cineasta de Hitler, Uh -huh. lo cual en sí mismo es una bajeza que se agrava si consideramos que Luis Mandoki es un artista mexicano de origen judío. Entonces, esto viene de lejos, viene desde 2006, 2007. Eh, en 2008, quizá recordemos cuando López Obrador y el movimiento que encabezaba trataron de abrir el debate sobre la reforma energética de manera legítima y el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex los acusaron de ser canceladores del Congreso como Hitler y como Mussolini. El monero de reforma, el señor Francisco Calderón, acusó a las Adelitas de ser las camisas pardas de López Obrador. Es decir, es algo sistemático, es algo que viene de muchos años atrás, sin ningún rigor, sin ningún tipo de documentación, sin ningún tipo de brújula histórica o conceptual. Me parece que esa es una de las peores maneras de banalizar el fascismo, porque pues muchos de los que acusaban de fascismo a López Obrador y el movimiento que encabezaba, en realidad convivían con personajes que sí estaban muy cerca de estas pulsiones. Mi querido Héctor Alejandro Quintanar, siempre es de verdad un gusto platicar contigo de este y otros temas. Muchas gracias por estar con nuestra comunidad, oye. Mi querido Jesús, siempre a la orden. Un saludo de nuevo para ti y para la audiencia.